Entonces, el día de hoy vamos a retomar el tema de los carbohidratos. Por aquí abajo viene un link. Esto viene en su Classroom, en la liga de esto. Entonces, ¿quiénes son los principales compuestos formadores de los seres vivos? Dijimos agua, carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Y nos ponía el caso, pues el primer caso dice, mi hermano me pidió que cuidara a su gato diabético. Y dice ella, ¿un gato diabético? Yo creía que solo le daba a los humanos. Al parecer su sangre tiene mucha azúcar. Mi hermano no me explicó, solo dijo, manténlo con vida. Pero ¿qué es la vida? ¿No? Y ahí le empieza a explicar esa onda filosófica que ya nos aventamos. Y le explica pues todas estas cuestiones de cómo los seres vivos tienen sustancias importantes dentro de su cuerpo. Y entonces, pues esto nos lleva a estudiar lo que son los componentes bioquímicos. Y el primero de ellos son los carbohidratos, ¿sí? Porque, pues literalmente, esto es lo que debe tener un ser vivo adentro. Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Ok, ¿qué es lo que tengo que aprender primeramente de una biomolécula? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué será lo primero que tienen que aprender de una biomolécula? Su estructura química. Yo creo que es una de las cosas primordiales para poder entender a los carbohidratos, pues prácticamente las biomoléculas. Y hay una cosa que ustedes vieron en química que se llama grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? De sus clases de química. Ahorita llevan química. Pero todavía no lo vemos, ¿no? Pero de sus clases de química de prepa, ¿qué es un grupo funcional? ¿Se acuerdan de estos? Hidroxilos, carboxilos, aldehídos, cetonas, fosfatos, grupos amino, ésteres, metilos. ¿Mande? Sí, 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 son como átomos. Ajá. Exactamente, son átomos que están en las moléculas y les dan funcionalidad a los seres vivos, ¿sí? Entonces, estos van a estar presentes en todas las biomoléculas. La primera biomolécula que vamos a analizar es esta, el carbohidrato, el cual contiene grupos hidroxilo, grupos carboxilo y grupos cetónicos. Eso es muy importante. Cada vez que ustedes vean una biomolécula, tienen que entender de qué está hecha, ¿sí? Y generalmente tiene alguno de estos grupos funcionales. Vamos a ver el primero, que es el carbohidrato. Creo que ustedes ya saben qué son los carbohidratos. Estamos bastante bombardeados por la televisión acerca de qué son los carbohidratos, ¿no? Son pues prácticamente moléculas energéticas, es decir, la fuente de energía de los seres vivos. Y estos generalmente son moléculas unidas unas con otras por un tipo de enlace que cuando se rompen liberan energía que nos permiten realizar pues muchas funciones metabólicas. Entre ellas pues están principalmente la del movimiento, ¿sí? Movimiento en general de un organismo. El nombre común de los carbohidratos son azúcares. El nombre ya un poco más químico, polialcohol. También se le conoce a los carbohidratos. Glúcidos, sacáridos o azúcares. La palabra correcta, de hecho, es hidratos de carbono, más que carbohidratos, ¿sí? Pero por, pues cuestiones, ¿cómo se podría decir? Ya de costumbre se le llaman carbohidratos. Existen tres grandes grupos de carbohidratos: los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Ahorita les vuelvo a poner la imagen. Bueno, si quieren termina de copiar para dar la explicación.
Fíjense, la clasificación de los carbohidratos depende de algo importante que es lo siguiente. Un carbohidrato está constituido por unidades monoméricas. ¿Qué significa esto de unidades monoméricas? Son como los ladrillos que construyen a una molécula, ¿sí? Eso es una unidad monomérica. Entonces, fíjense, los carbohidratos, si los representáramos, aquí está, déjenme ajusto el touch porque se movió. Cuando escuchen la palabra carbohidrato, imagínense que es como un trenecito. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué un trenecito? ¿Por qué un trenecito? Porque va a estar conformado de pequeñas estructuras unidas por enlaces. Fíjense, este sería el ejemplo de un carbohidrato. ¿Se fijan? Este sería un carbohidrato como tal. Tiene componentes principales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay algunos carbohidratos que son de 3. 1, 2, 3. O inclusive puede haber carbohidratos que son de 10. Ocho, 9, 10. ¿Sí? Si se fijan, puede haber entonces de 6, puede haber de 3, de 10, de 100 inclusive puede haber, o puede haber de 4, o puede haber de 5, o puede haber de 8. Es indistinto. Lo que importa aquí es identificar que están constituidos por elementos individuales. A estos elementos que conforman a cualquier tipo de carbohidrato se le conoce como unidades monoméricas. Así, unidades monoméricas. Y ahora sí, ¿cuál es la unidad monomérica de un carbohidrato? ¿Alguien sabe? Es muy común y su fórmula es la siguiente. ¿Qué será eso? C6H12O6. Empieza con G. Sí. Hubiéramos jugado un horcado. Glucosa. Esa es prácticamente la unidad monomérica de cualquier carbohidrato. ¿Sí? Ahora, dependiendo el número de unidades monoméricas que tenga, va a ser el nombre que se le va a dar. Por ejemplo, el de arriba tiene 6 unidades monoméricas. Si tiene 6, utilizando los términos en latín, ¿cómo le llamarían? O alguna terminología numérica. A los que tienen 2, ¿cómo se les dice? Por ejemplo, en química, di. A los que tienen 3, tri. 4, tetra.
5 penta, 6 hexa. Esa sería una hexosa. ¿Sí? Hexosa. Esta sería una hexosa. Esta sería una triosa. Y esta sería una decaosa. Hay unas muy comunes también que son de 5, se llaman pentosas. Se las menciono porque son parte de los ácidos nucleicos. Las vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cada numerito que yo les puse aquí, que le estoy subrayando en rojo, cada numerito subrayado en rojo representa una glucosa. ¿Sí? Entonces hay carbohidratos que tienen 6 glucosas, hay carbohidratos que tienen 3 y hay carbohidratos que tendrán 10. Cuando son más de 10 se les llaman polisacáridos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, dependiendo del número de carbohidratos que tengan, cómo se les llama. Ay, perdón. Si tiene más de 10 es un polisacárido, son los más grandes. Polisacáridos. Poli, de muchos. Sacáridos. Creo que entendiendo esto que les acabo de platicar, ahora sí podemos entrar a la clasificación. La clasificación de un carbohidrato será entonces con base a el número de elementos que lo formen. A ver si lo puedo hacer más rápido. Ay. Si se fijan, cuando los carbohidratos solo tienen una glucosa, se dice que son monosacáridos. Por eso se dice que son unidades monoméricas, de uno, monómero, ¿sí? Entonces, solo cuando tienen una, se llaman así, monosacáridos. Cuando tienen de 2 a 10, que no se alcanza a ver aquí, de 2 a 10, se dice que son oligosacáridos. ¿Sí? Este tiene nada más una, esta tiene de 2 a 10 y esta más de 10. A eso se les llama polisacáridos. ¿Qué dice dónde? Oligosacárido, oligo. Dígalo fuerte. Eso. Bien, ¿claro hasta ahí? Ahora sí vamos acá. No, le regreso. Por favor, profe.
Inclusive aquí nos está faltando uno, que son los disacáridos. Los disacáridos tienen dos, también son comunes, pero aquí nada más ponen los tres. Después del mono viene el disacárido, que tiene dos. ¿Han escuchado hablar que galactosa más manosa da tal cosa? Esos son disacáridos. Entonces, a los que tienen dos, se le puede llamar oligosacáridos o la otra, la de oligosacáridos. Cuando tienen específicamente dos, le llamas disacárido. Okay. Ya cuando tenga tres, pues le llamas oligo. Pero específicamente dos, se puede decir que es un disacárido. ¿Sí? Estos son importantes. Todos los carbohidratos son sumamente importantes porque prácticamente, aparte de que dan energía, ayudan a, por ejemplo, a la formación de los ácidos nucleicos cuando se utilizan pentosas. Ayudan a la coagulación sanguínea porque están en los receptores. Me voy a la diapositiva y vamos hablando de las funciones. Ahí está lo mismo que les acabo de explicar. Carbohidratos, monosacáridos, aquellos que tienen una unidad, oligosacáridos de 2 a 10 y polisacáridos, digamos, de 11 para arriba, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es la función? Primordialmente ustedes entendieron que la función de los carbohidratos es energía, pero no se queda solamente en el uso de la energía. ¿Cuál es otra función de los carbohidratos? Vamos a empezar en orden. Funciones. Son almacén de energía. Cuando un carbohidrato no se oxida, esa es la palabra correcta. Cuando vayan al gimnasio y les dicen, vas a quemar carbohidratos, denle una cachetada al que les dijo y díganle, los carbohidratos no se queman, se oxidan. Ya saben. Entonces, son almacén de energía porque cuando un carbohidrato no se oxida, se transforma en ¿qué? Grasa. O sea, por eso a veces en las dietas no es que no comas grasa, es que no comas más de lo que no puedas aprovechar o quemar, oxidar. Denle una cachetada a su profe. Lo que no puedas oxidar, es que es como la costumbre, pero lo correcto es oxidar. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que ocurre. También ayuda a la coagulación los carbohidratos. ¿Alguien sabe cómo? ¿Cómo un carbohidrato podría ayudar a una coagulación? ¿Alguna idea? Yo tampoco. Esta es una célula. Este es el núcleo. Y esta parte de exterior es la membrana. En la membrana siempre hay receptores que están hechos de glucoproteínas, glucosa y proteínas. ¿Sí? Esos receptores se llaman antígenos. Esos antígenos te pueden ayudar a, pues prácticamente desencadenar mecanismos. Entre ellos puede estar la coagulación o inclusive definir el tipo sanguíneo, de acuerdo a la glucoproteína que estén encima. Déjenme les enseño cómo sería algo así. Por ejemplo, en las células, que son los eritrocitos, encontramos, recorto mejor. Encontramos
en las zonas, lo que se conocen como los antígenos. Estas cositas que ves aquí son glucoproteínas y son las que definen qué tipo de sangre eres. Obviamente esto está relacionado también con la coagulación, ¿sí? En la superficie siempre vas a encontrar ese tipo de elementos. Inclusive la célula tiene una sección que se llama el glucocálix. Ese glucocálix está hecho de puras, prácticamente carbohidratos, ¿sí? Y esos carbohidratos se pueden observar, pues prácticamente de manera, digámoslo así, visual. Les voy a presentar el espacio del glucocálix. Está el glucocálix. Este sería el ejemplo del glucocálix. Miren, ahí está la membrana plasmática, es esta. Esta es la membrana plasmática. ¿Y qué dice aquí? Glucoproteína. Todas las verdes están hechas de carbohidratos. ¿A qué están ayudando? Reconocer virus, fabricar anticuerpos, identificar proteínas, hormonas, atacar y eliminar bacterias, formación de enzimas. Entonces toda esa función, todas esas funciones son funciones de los carbohidratos, ¿sí? En la membrana detectar virus, anticuerpos, identificar proteínas, hormonas, identificar enzimas o eliminar bacterias. Toda esa función, ¿sí? Obviamente todo en equilibrio. Entonces, los carbohidratos son fuente de energía, gracias a la glucólisis. Los podemos encontrar como en la membrana como formadores de antígenos en forma de glucoproteínas, lo que les acabo de presentar. Los grupos funcionales de un carbohidrato son grupos alcohólicos o alcoholes, ¿sí? También conocidos como hidroxilos, grupos cetónicos y grupos de aldehídos y cetonas o aldehídicos. Vamos a ver una estructura química de un carbohidrato. (3D). Es que estoy viendo una, pero no, creo que esto es muy avanzado para ustedes, porque estamos apenas empezando. Todo esto es la química de un carbohidrato, pero es muy avanzado. Entonces, déjenme buscar una estructura más bonita. Química, no, carbohidrato. Carbohidrato. Quiero una lineal. Hay dos formas de llamar a los carbohidratos. La forma de Fischer y la forma de Howard. La forma de Fischer es lineal. Así como este.
Esta está padre. Proyección de Fisher. Vamos a verla cómo es. Igual y me la robo para... Vamos a copiarla y nos la llevamos al... Me siento como niños que desperdician las hojas. Abre y abre pisadas. Ya no. Ahí está. Por ejemplo, esta es la forma de Fisher. Y esta es la forma de Howard. Esta forma de Fisher nos permite identificar con mayor facilidad los grupos funcionales. ¿Cuál es el grupo funcional de acá arriba? Este, si te fijas, es un hidroxilo. Este es un hidroxilo. Este es un hidroxilo. Este es un hidroxilo y este también. Y tiene un grupo cetónico. Cuando el grupo funcional es una cetona, se llama cetosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Puede haber una interacción entre el carbono secundario, que es este, y el último grupo hidroxilo de la molécula. Como quien dice, se gustan. Y entonces se cierra el anillo y se forma la proyección que se conoce como proyección de Howard. Entonces, los carbohidratos tienen prácticamente grupos funcionales cetónicos, cetosas, capaces de cerrarse a una proyección de Howard. A esta proyección se le llama fructofuranosa. ¿Ok? ¿Qué más debemos de saber de los carbohidratos? Ya vimos las... ¿De dónde vienen? Vean esa imagencita. ¿Sí saben dónde vienen los carbohidratos? Del fenómeno de la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, por ahí les voy a poner una actividad donde me van a investigar qué es la fotosíntesis. Y ahí vamos, ya la siguiente clase vamos a analizar precisamente cómo la fotosíntesis forma carbohidratos. Pero tú vas a hacer una investigación corta nada más, ¿sale? Por ahí les voy a poner lo de la fotosíntesis. Y hasta ahí. Me voy a adelantar un poquito, ahorita nos regresamos. Entonces, ¿qué es lo que debo de identificar de los carbohidratos? Recuerden siempre lo siguiente. Ahí está. Función, las que les acabo de mencionar. Estructura química. ¿Cuál es su estructura química? La unidad monomérica es la glucosa. Grupos funcionales distintivos. Categorías o clasificación. Tipos de enlace, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y cuál es su importancia metabólica. ¿Y qué pasa si se me altera la función de los carbohidratos? Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? La función de alteración de los carbohidratos en los seres vivos, pero esto es lo que debes reconocer. Esta tablita, tómenle foto, apúntenla, qué sé yo, porque es pues literalmente la base de cada molécula, ¿sale? Cóbrales.